Bienvenidos a Innosfera, el podcast de ciencia de datos. En este primer episodio tengo el placer de hablar con Marco Gómez, director académico y cofundador de ForGeeks Academy España. Esta academia ofrece bootcamps de programación, ciberseguridad y, por supuesto, data science e inteligencia artificial. Además, Marco es emprendedor digital y asesor de startups digitales, CTO durante 6 años en 2 empresas españolas, líder de proyectos y de equipos de tecnología durante 15 años. En este episodio hablaremos de cómo se levantó una academia en plena pandemia, los retos de enseñar en un mundo donde la IA lo ha cambiado todo y la importancia de los fundamentos frente a las modas. Hablaremos de cómo está el mercado laboral para los científicos de datos y nos metemos en debates muy interesantes como qué diferencia realmente a un analista de un científico de datos, cómo usar la IA para aprender sin caer en la trampa de que lo haga todo por ti y qué señales debes mirar para elegir un buen bootcamp. Un episodio muy completo para arrancar la temporada, con historias personales, anécdotas de emprendimiento y muchas pistas sobre hacia dónde va la formación en Data Science. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Marco Gómez, bienvenido a Inospera, primer invitado. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por el honor de ser el primer invitado en esta nueva etapa. Sí, desde luego. Primer invitado y también comentaremos después esta colaboración entre 4Geeks y Inospera, que seguro que os puede interesar a más de uno. Y nada, ¿desde dónde estás ahora mismo o desde dónde nos llamas? Bueno, en este momento me encuentro en Madrid, que es donde vivo y desempeño mis actividades. Aquí volviendo a la rutina. Sí, aquí ya en septiembre empezamos curso académico, empezamos temporada del podcast. Vienen cosas muy interesantes. Cofundador de 4Geeks Academy España. Quizá hay gente que le suene 4Geeks, gente que todavía no. Un poco de contexto de qué es esta academia, porque es un proyecto que yo considero tan apasionante y tan bueno. Sí, a ver, Cuéntanos un poco de contexto. ForGeeks Academy es un bootcamp de programación, formación intensiva para quien no tenga tan familiarizado el término, que busca desarrollar en un periodo intensivo de aproximadamente 4 o 5 meses según el programa, habilidades tecnológicas en distintas ramas, en el área de desarrollo de aplicaciones o de software, la rama de data science y machine learning e inteligencia artificial, y en el área de ciberseguridad. Es un bootcamp que nació de ser una empresa de programación que se llamaba 4Geeks, eh, desde Venezuela antes de 2015. Y en 2015, luego de la expansión de la propia empresa y de la experiencia de acoger gente que incluso estaba empezando a programar o que no era necesariamente del área de programación, pero que quería hacer prácticas con nosotros, aprender y luego quedarse trabajando con nosotros, de esa experiencia nace la idea de pues empezar a formar gente ya de forma, digamos, más abocado a ello. Y entonces en 2015, cuando empiezan a hacer 4Geeks Academy como marca y como propósito entre Miami y Caracas, que eran las dos sedes iniciales. Ha seguido avanzando desde entonces. En 2016 yo tuve que dejar el proyecto de Venezuela porque justamente emigré a España. Y bueno, desde entonces, luego de un tiempo estar trabajando aquí por mi cuenta, decidí conversar con mi hermano, plantearle la opción o la idea de traernos la marca para España y comenzar a desarrollarla aquí. Eso fue en 2020, cuando empieza la academia. De hecho, en un mes muy recordado, que fue marzo de 2020, Tiempo de COVID, exacto. justo, de hecho, una semana después del decreto de confinamiento, se suponía que empezaba nuestro primer curso presencial, además. Entonces, claro, eso, obviamente al comienzo todo el mundo decía, esto va a durar 1 o 2 semanas, vamos a esperar, no pasa nada, seguimos afinando cosas. Cuando vemos que se empieza a alargar, pues tocó comenzar a iterar en medio de la pandemia y de todo lo que significaba para todo el mundo, a buscar el mecanismo para poder llevar a cabo el negocio porque no sabíamos cuánto iba a durar eso.
Y desde entonces, pues hemos sido una academia principalmente en remoto. Tuvimos una época en la que volvimos a los cursos presenciales, pero hoy en día nos especializamos en formación part-time en remoto para desarrollo de software, para data science, machine learning e inteligencia artificial y para ciberseguridad. A mí me surge una pregunta, un poco a nivel de emprendimiento, luego nos metemos más en tema Sí, data science, que aquí a más gente le interesará sobre todo el tema del data science más técnico. Pero a nivel de emprendimiento, ¿cómo surge un proyecto entre Venezuela y Miami? Porque parecen, o sea, están geográficamente cerca, pero parecen dos lugares diferentes en cuanto a ecosistema, pues imagino, empresarial, tiene social. parte de la explicación la tiene en la propia realidad venezolana de aquel tiempo, las situaciones difíciles que se fueron generando a nivel político, económico y social, y desde mucho antes ya había obviamente una cierta diáspora. ¿Qué sucede? ForGeeks como empresa de desarrollo ya había tenido muchos años expandiéndose. Yo de hecho en ese momento era el director de proyectos y llevaba pues todos los proyectos que venían de nuestras sedes en Chile, en México, teníamos una también en Miami y parte de los fundadores originales de ForGeeks ya tenían su actividad en Miami. Entonces, justamente fue como, bueno, se va a empezar en Miami por un lado, porque están ellos allá y vamos a empezar también en Caracas porque siempre fue nuestra base de operaciones originalmente. Y entonces ahí se fue haciendo como que ese proceso. Originalmente fue muy enfocado a los lugares. De hecho, los programas tenían ciertas diferencias adaptadas a las realidades de los distintos mercados que con el tiempo, bueno, se fue más o menos normalizando y entendiendo cuáles eran las reales tendencias globales para poder ofrecer un producto adecuado y en Claro. condiciones competitivas. Claro, al final un bootcamp que es algo tan, pues, corto, digamos, tienes poco tiempo para enseñar mucho, debes centrarte en lo que en ese momento, en ese lugar donde la gente está estudiando el bootcamp, pues pueda sacar más provecho. Y Sí. no ir a tendencias globales, sino centrarte en lo que en ese momento en España, en Venezuela, en Estados Unidos, sean las tecnologías que predominan y que las empresas requieren. Sí, al final y la cuestión es si escoger una tecnología, porque bueno, con algo tienes que aprender, pero lo más importante es lo que está detrás, que es el fundamento, los conocimientos de base que te permiten entender el lenguaje con el que hemos decidido enseñar y cualquier otro lenguaje. De hecho, es algo que es difícil que lo entiendan los estudiantes. Nosotros estamos convencidísimos por la experiencia que tenemos como programadores de décadas y luego también por ya casi una década que tiene la marca For Geeks Academy en el mercado, que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero a veces es difícil que una persona que evidentemente tiene unas expectativas y que pues bueno, normal, tiene derecho a pintarse como que toda una historia en función de también los cuentos que se van contando por ahí. No entienden por qué nos enfocamos tanto en la parte de los fundamentos y de pronto hay alguna tecnología que hemos decidido sacrificar, pero es porque es más importante que tenga el fundamento que luego te va a permitir la autonomía profesional a una tecnología en concreto que tú querías porque un compañero te dijo que él la utilizaba y que en función de eso te plantees si tiene sentido o no. Claro, sobre todo ahora hablaremos después todo el tiempo que podamos sobre el tema de la IA, Sí. pero hay muchas tecnologías relacionadas con la IA que la gente quiere empezar a aprender por arriba de la pirámide y no se da cuenta de que por debajo hay mucho más y quieren ya saber cómo crear un determinado LLM o cualquier cosa y no saben lo básico. Eso genera mucha frustración, imagino, a la gente. Sí, de hecho es un debate en el que nos encontramos actualmente porque estamos en un proceso de replanteamiento de todos los programas justamente por el tema de la IA, igual que las grandes tecnológicas están moviendo todos sus equipos al mundo de la IA, pues nosotros también estamos buscando la forma de hacerlo y buscamos atajar justamente los dos extremos, la gente que simplemente quiere aprender a hacer cosas y la gente que quiere entender cómo hacer esas cosas, porque bueno, puede haber espacio para todo el mundo, obviamente. Claro, vale, y vamos a ir, si quieres, un poco a conocerte mejor ahora que estamos empezando, porque si no, ves que nos metemos ya directamente al ajo y vamos a hacer un poco Vale. aquí una cronología. Antes de 4Geeks, tengo entendido que hacías otras cosas. También tienes experiencia en más sectores. Si nos puedes contar un poco por ahí tu bagaje. Sí, a ver, la historia de Tom Ford es una historia bonita porque ha sido circular.
Fue mi primer empleo en Venezuela. Como te dije, ahí empecé como desarrollador, pasé a líder técnico, terminé de director de proyectos, llevando todas las sedes de desarrollo, todos los proyectos que venían de todas las sedes comerciales. Luego sí, cuando emigro a España, entro a trabajar en una startup más o menos no, bastante conocida en el mundo dental, que es Dentaltics, donde estuve ahí un par de años. Luego estuve en una empresa de desarrollo de producción de equipos de climatización para vehículos de transporte masivo, donde teníamos un proyecto con IoT, buscando también poder digitalizar esos productos y entregar un valor agregado con respecto a su mantenimiento y demás. Y luego pasé también por Factorial, que bueno, me pilló ahí una reestructuración de esas que a veces son inesperadas, pero a veces necesarias para la empresa y se entienden. Pero que también fue una bonita experiencia porque fue pasar por una empresa de una mayor envergadura que también te abre los ojos cuando vienes de empresas, de startups y de pequeñas y medianas empresas. Hasta que, bueno, decido quedarme a tiempo completo con 4Geeks, porque eso, desde 2020 hasta 2023 era hacer una doble vida, si se quiere, por las mañanas trabajar como CTO en esas empresas o como Engineering Manager en Factorial, y luego por las tardes, noches, dedicarme a toda la parte de la operación académica, que es lo que en general atiendo dentro de Forgeeks Academy España. O sea, previamente, bueno, no previamente, sino simultáneamente roles de programador puramente, ¿no? De lo que diseñabas en el curso por las tardes o estabas montando una infraestructura para enseñar, por las mañanas era a lo que te dedicabas. Sí, justo. Creo que eso Entonces es buen... fue Qué mejor complicado. profesor, ¿no? Que alguien que pueda contar realmente lo que las empresas está ocurriendo y demás. Eso es un buen ejemplo. También, ¿no? Y además que en general nuestros profesores son profesores que vienen del sector profesional. Incluso aquellas personas que se graduaron en los primeros cursos de Polix Academy, que hoy ya acumulan 3, 4 años de experiencia, justamente lo que buscamos es que sean profesores que, aunque fueron nuestros estudiantes, estuvieron en el mercado, siguen en el mercado, pero que luego como que les llama también esa vocación de poder transmitir lo que aprendieron y además que resultan siendo muy buenos profesores porque entienden la mística que tenemos dentro de 4Geeks, pero traen también la experiencia que les ha dado el sector profesional. Eso es uno de los puntos Ujú. importantísimos en un mundo tecnológico que está cambiando tanto, que los propios profesores te pueden traer esos temas de oye, mira, sí, estamos aprendiendo esto, pero ya se comienza a ver en el mercado esto adicional. Cuando salgáis de aquí, puedes empezar a incorporarlo, etc. Claro, además, cursos como este de Bootcamp tienen que actualizarse continuamente. Justamente. Un Vale. poco lo que te decía Hemos antes. hablado de... Sí, dime, dime. No, que un poco lo que te decía antes. Justo ahora estamos en un debate importante interno sobre lo que debe ser ese nuevo perfil de un desarrollador de software en el mundo de la IA, lo que debe ser un ingeniero de datos y de inteligencia artificial en el mundo de la IA para sacar unos nuevos programas que esperamos que en el primer trimestre de 2026 ya estén disponibles y que además generen unos verdaderos profesionales de cara a los nuevos retos que vienen. Exacto. Y al final del podcast voy a darle aquí un poco de emoción. Os contaré cómo es esta colaboración entre Inosfera y 4Geeks, para que os quedéis hasta el final. Si no, por redes sociales también lo veréis, pero bueno, prestad atención porque quizá a más de uno le interese. Entonces decíamos, 2020 empieza 4Geeks a dar clase online, irremediablemente por el tema de la pandemia. Imagino que todo fue muy bien, pero también luego la pandemia acabó y ya se pudo volver a la normalidad. ¿Eso para 4Geeks fue bueno o malo? ¿Nos dais algunos, o sea, ya con perspectiva, visteis algunos errores que se pudieron cometer por tener un formato tan online y no estar preparados para la vuelta a la presencialidad en muchos cursos? Sí, lo primero, tener en cuenta que ya eran 5 años de la operación a nivel global, donde efectivamente todos los cursos eran principalmente presenciales. Entonces, sí, generó un reto importante. Con las iniciativas de Yo me quedo en casa, se hicieron las primeras pruebas de concepto y empezamos con el proceso, con la operación a nivel online, que también se trasladó al resto de sedes en América. Una vez se termina el confinamiento
ya se vuelve todo mucho más llevadero desde el punto de vista presencial y vemos que no va a haber un nuevo repunte, es decir, ya hacia 2021 decidimos sacar el full time presencial, porque Ujú. entendíamos que también la formación full time era mucho más intensiva que la part time y evidentemente eso haría más pesado el estar todo el día frente a un ordenador. Entonces lo llevamos a lo presencial, mientras que los part time siempre los mantuvimos en remoto, ¿vale? Entonces ya teníamos ahora un nuevo modelo de negocio que era híbrido. Tenías un producto online y un producto presencial. De aprendizaje, como me comentabas, pues evidentemente el presencial tiene unos elementos adicionales que es que requieres el espacio. Esos son unos costes operativos adicionales, por supuesto. También la particularidad de que sea un curso full time te obliga a tener un profesional fuera del mercado, cosa que también hace que sea más costoso un perfil así, porque al final tienes que garantizarle que puedes competir con su empleo o con su remuneración normal profesional. Claro, bien. Por otro lado, en el tema de lo online, pues claro, hubo que adaptar muchas cosas, las plataformas en ese momento no eran tan óptimas para poder tener tanta gente, o sea, teníamos cursos de 10, de 14 personas y muchas veces había problemas, probamos como 5, por lo menos en España particularmente, 5 herramientas distintas de tener videollamadas, también buscando que fuese algo más cercano a la clase. Entonces, sí, fue una experiencia bastante interesante de ir iterando curso tras curso. Era una iteración distinta, lo que también generaba un poco más de fricción y de entropía, pero que, bueno, afortunadamente pudimos salvar. Bien, me alegro bastante. Vamos a hablar sobre lo que más le puede interesar a los oyentes, Ujú. que es el Bootcamp de Data Science. Dale. ¿Cómo está orientado? ¿Cómo es estudiar este bootcamp con 4Geeks? ¿En qué se diferencia de otros? Vale, todos nuestros cursos están hechos para empezar desde los fundamentos, con un pre-work que, por un lado, tiene un componente autodidacta, donde básicamente es toma el contenido y empieza a hacer cosas por tu cuenta. ¿Para qué? Para que la persona comience a tener contacto con los conocimientos de base, pero que a la vez comience a ver que tiene que desarrollar habilidades de autonomía y de investigación por su cuenta porque así es el mundo profesional. Entonces es un poco ese primer contacto que va lento, porque además tienen el tiempo desde que ingresaron hasta que corresponde el curso, para que tengan ese contacto. Luego sí que tenemos un par de semanas de un pre-work con clases donde ya se asienta un poco más y se aterriza toda esa información que ellos han estado procesando por su cuenta. O sea, no todo es tan malo, es simplemente digamos, crear un poco de condiciones y ya luego empieza el curso que dura 16 semanas como tal, donde justamente se sigue lo mismo, es un aprendizaje progresivo. Empiezas por la parte de familiarizarte obviamente con las tecnologías de programación, con Python en este caso, porque hay gente que viene y no sabe programar y tiene que tener unos fundamentos. Claro, eso iba a preguntar. Cualquiera puede acceder a este curso si quiere iniciarse en Data Science, si tiene un nivel intermedio también podría iniciarse en este curso. Sí, o sea, cualquier Imagino que persona es, puede hacer el curso de Data Science, sin embargo, somos muy responsables en que, ahora que mencionas lo de que si tiene un nivel intermedio, vemos qué es lo que sabes y lo que no. Y nosotros muy responsablemente le decimos a la gente que, oye, mira, este curso realmente te va a aportar muy poco si ya también tienes experiencia jugando con datos y trabajando con datos. Es más, si por ejemplo vienes del mundo del desarrollo, te quieres meter más para data science, por tanto solo te decimos, bueno, la primera parte será un poco más aburrida porque ya tú sabes programar, pero hay gente que no, pero luego sí te garantizamos que todo lo vas a aprender. Pero si es una persona que ya ha estado trabajando con modelos y demás, directamente le decimos, oye, mira, a lo mejor no te puedo aportar, aquí tienes todo el programa, tú decides al final. Pero sí, cualquier persona que se quiere incorporar o ya profesionalizar más en el mundo de la ciencia de datos y del machine learning y la inteligencia artificial puede hacer el curso. guay. Entonces decía, se empieza la primera semana con, primero esas 2 semanas, has dicho, de puesta en la misma página, Ujú. contexto de un trabajo previo del alumno, Sí, o y sea, ya semana 1 o 2.
Eso, o sea, está el pre-work, que una parte es por su cuenta y luego se hace ya un repaso en clase con todos los estudiantes para sentar eso. Entramos en el curso y pues te familiarizas con los principales elementos. Tienes obviamente Python, tienes las librerías fundamentales de manejo de datos como son NumPy y Pandas, y ya a partir de ahí comienza a ir progresivo todo el aprendizaje, pasando primero por toda la parte de manipulación y ciencia de datos. Luego, ya entrando en la parte de aprendizaje automático, aprendizaje de máquina, lo que en inglés conocemos como Machine Learning, entendiendo también los dos enfoques, el aprendizaje supervisado y el no supervisado, para luego entrar un poco en la parte de el Deep Learning y también de cómo operativizar un poco eso, que no se quede simplemente en eh, saber cómo trabajar con un dato, sino que lo puedas generar en un producto real, final, que también te habilite para poder desarrollar un proyecto final, como los estudiantes que se buscan casos de la vida real, de gobiernos que tienen datos abiertos o de información que tienen permiso para poder manipularla, para luego plantear justamente su proyecto final y hacer un planteamiento, una hipótesis con esos datos y entregar el resultado. Eso es muy interesante. Digamos que alguien que tiene conocimiento bajo o en algún caso medio, pero principalmente bajo, termina haciendo un proyecto final de Data Science completo, end-to-end, con las tecnologías y algoritmos que ha aprendido durante el curso. Así es. De hecho, ¿Te podría decir algún ejemplo de este tipo de proyecto? ¿Qué tipo de datos, qué tipo de enfoque se hacen en estos proyectos? mira, Si son en equipos, individuales. hemos tenido incluso proyectos de visualización por computador. Hemos tenido proyectos que emplean directamente redes neuronales para todo el proceso. Y, por ejemplo, por no irme tanto a proyectos como que súper estrambóticos, sino que la gente los pueda entender. Pero, por ejemplo, en un caso, y también porque hay una colaboración potente por detrás que podría darse en un futuro si ese tipo de cosas se promovieran. Un equipo que cogió y buscó los datos de operación de Bicimap en Madrid, todo el sistema de bicicletas públicas que existe en Madrid, Ujú. y comenzaron a hacer todo un estudio de el uso, la demanda y en dónde quedaban las distintas bicicletas en un lugar. Eso ya demuestra potencial, porque eso ya luego vas con una política de cómo puedes hacer una mejor redistribución, entender dónde realmente tienes que atender la demanda y dónde vas y se te está acumulando el producto ya sin utilizar, y ofrecer un mejor servicio. También tuvimos un proyecto que me vino ahorita a la mente, que fue obviamente esto depende mucho de los perfiles. Había una estudiante dentro del equipo que tenía, no recuerdo ahora la carrera, pero era como ingeniería aeroespacial. Entonces, su intención fue hacer justamente un análisis de estrellas por medio de visualización por computador. Entonces, los proyectos son Qué muy bueno. variados. Obviamente hay proyectos más básicos, hay proyectos mucho más elaborados dependiendo de el tiempo que le dedique el estudiante o el equipo de estudiantes, de los perfiles previos que se tengan, porque aunque lo creamos no, eh, tu información previa por tu experiencia profesional, sea cual sea, puede resultar muy útil con la tecnología en función de hacia dónde vas. Entonces, esto también es una demostración de que esto no es un reinicio total, sí es un reciclarse, aprender algo nuevo, pero que lo que has aprendido antes no queda ya en el olvido, sino que te puede servir para luego apalancarte hacia el futuro. Claro, eso sirve mucho porque aunque hay grados de universidad de ciencia de datos y demás, Ujú. mucha gente que está en el mundo de ciencia de datos viene de otros sectores que por lo general puede no tener nada que ver con el data science y entonces es una buena oportunidad para aplicar ese background que tienen a sus nuevos conocimientos de ciencia de datos, porque muchas veces ese perfil que habla con negocio y habla con los técnicos es científico de datos y ese es un poco ese puente, ese traductor entre ambas partes, pues también tiene que existir y podría ser alguien que se recicla como, no sé, project manager de algún otro sector o algún cargo intermedio, directivo de alguna empresa que conoce bien el negocio y se apunta al carro de la ciencia de datos, pues son perfiles que no existen. No existen. Y eso te lo da hacer un bootcamp de ciencia de datos, que te da esa nueva perspectiva
de cómo puede entenderse un negocio. Sí, justo. De hecho, en función de ciertos perfiles, realmente puedes potenciar muchísimo tu impacto. Una persona que es product manager, que sí que se ha tenido que enfrentar con datos porque es parte del rol de product manager, pero que luego se mete a trabajar de lleno con datos, no solo potencia su rol como product manager, sino que también enriquece muchísimo el cómo analizar los datos, el desde qué perspectiva verlos. Entonces, se Ujú. dan unas simbiosis y unas sinergias muy interesantes entre la antigua persona o el antiguo profesional y el nuevo profesional que nace después de hacer ese curso. También con Project Manager, como mencionas, el entender todas las estadísticas, incluso cuando ya creces más, es poder tener la capacidad de incluso orientar hacia dónde apuntar investigaciones internas de tu propia empresa, no solo pensando en el negocio, sino también cómo mejoras tu empresa por entender cómo analizar los datos, cómo procesarlos, cómo trabajarlos y hacia dónde enfocarlos. Exacto, nunca va a ser lo mismo alguien que viene a un bootcamp de ciencia de datos y ha estudiado ingeniería informática, por ejemplo, como alguien que puede ser director financiero de una empresa y hace un bootcamp de ciencia de datos. Son perfiles completamente diferentes. Sí, de hecho las realidades son que uno va a tener mucho más fácil el ingreso el inicio del curso porque ya viene con habilidades de programación, pero la otra persona en el momento en el que ya desarrolle las habilidades básicas de programación dentro del curso y comience a entrar en la parte de datos, ya va a comenzar a ver mucho como dónde está el queso de la tostada en el tema de la aplicación de esos nuevos conocimientos que está adquiriendo. Me gustaría hacer una salvedad porque es la diferencia entre un analista de datos y ciencia de datos. Nosotros lo que enseñamos es ciencia de datos y aprendizaje automático. ¿Por qué lo digo? Porque he hablado mucho de análisis y el análisis es muy importante, está dentro de todo ese proceso científico con los datos, pero evidentemente la ciencia de datos va mucho más allá. Va en el analizar si los datos, comprenderlos, plantear hipótesis sobre ellos, en ver cómo se pueden agrupar o relacionar los datos para luego, en función de ello, ir a tratar de demostrar una hipótesis, que a veces se puede demostrar todo lo contrario y es parte también de la ciencia, Mm. pero justamente el propósito de la ciencia de datos es poder sacarle todo el beneficio a los datos y no simplemente quedarse en entenderlos y en poder un poco visualizarlos y proyectarlos, sino que justamente trabajar de lleno con ellos. Exacto, yo creo que en el sector de la ciencia de datos, la parte técnica que es pues saber programar, entender los modelos, saber cuál elegir en cada momento, interpretar resultados, esa parte es técnica y o la aprendes o no sabes. Pero luego hay otra parte que es más, voy a llamarlo como habilidades blandas, de realmente saber hacia dónde tienes que ir, tener curiosidad de saber por qué algo puede ser interesante, hacia dónde apuntar en tus análisis. Todo eso no lo enseña en la ciencia de datos porque eso es ya de cada uno cómo afronte los problemas y sepa pues tener el approach correcto de decir, estos datos por aquí me dicen esto, así que voy a tirar más por aquí y no ir a lo bruto a meter un modelo que se coma todos los datos y ver qué sale y decir, toma, este es mi modelo, sino un poco de sentido común, que también eso no se enseña, pero se aplica igualmente. Sí, justo. Y de hecho, ahí hay dos razones para ello. Por un lado está lo que estábamos hablando del tema del perfil, de la experiencia previa de la persona, que te da un poco también ideas de qué puedes hacer con los datos que tengan, según si estás familiarizado con ellos o no. Y la otra, la razón por la que nosotros cuidamos tanto los profesionales que seleccionamos a la hora de buscar profesores para la parte de Data Science, porque es muy importante lo que ellos pueden aportar. Lo que ellos dan en clase, si bien es el contenido obviamente de Forgis Academy, también es parte de su experiencia. Cuando un profesor entra por Forgis Academy, una de las cosas que le decimos es, la razón por la que nosotros llamamos mentores a los profesores es porque queremos que tú seas una guía. No simplemente vengas aquí a enseñar, a poder explicar por detrás todo el conocimiento, sino que también te conviertas en lo que ellos quisieran ser al salir del curso. Y lo que buscamos es motivar a los profesores a que den lo mejor de sí desde su experiencia, desde su criterio,
desde su pasión también de la formación para que justamente sea una formación de calidad y que no se quede netamente en el contenido, que el contenido obviamente nosotros lo decimos, el contenido está en Internet. De hecho, nuestros contenidos son públicos, están abiertos en repositorios de GitHub y la gente los puede ver, porque lo importante no es el contenido, porque ese contenido está en Internet en muchos lugares, de muchas formas. Lo importante es lo que pasa dentro de 4Geeks, la oportunidad de tener mentorías ilimitadas y de por vida para solucionar cualquier problema que tengas, el contacto con esos profesores que seleccionamos y demás. Exacto, ese es un punto que quería comentar, lo tenía por aquí apuntado, el tema de las Me has mentorías. adelantado. No solamente... Sí, bueno, no te pasa nada, si ya... Aquí ya estamos desvariando, aunque no lo parezca. El tema de las mentorías ilimitadas de por vida, esto suena genial. Aparte de ser tus profesores que te van a explicar pues, los contenidos, también puedes, a ver, yo no puedo sé exactamente cómo funciona, acudir a ellos para preguntarle consultoría privada, básicamente, de formativa, entiendo. Sí, a ver, aquí hay una diferencia entre las mentorías que se hacen ya cuando la persona se gradúa a las mentorías cuando estás en el curso. Evidentemente, las del curso van enfocadas en el curso. Hay estudiantes que llegan y desde el primer día quieren preguntarte sobre cosas de la carrera y demás. Se les puede satisfacer un poco la curiosidad, pero hay una cosa importante. Tú estás en este momento aprendiendo. Tu foco tiene que estar en aprender. Entonces, las mentorías cuando estás en el curso están enfocadas y especializadas en justamente ayudar a que el estudiante en ese tiempo que no está en clases no se quede atascado, que pueda justamente acudir a un Mm. mentor. Mira, he estado haciendo esto con este proyecto, intenté esto y esto otro, investigué esto, pero no encuentro la solución. Vale, perfecto, ven, vamos a verlo juntos, vamos a tratar de entender dónde está la situación y ver si lo podemos solucionar. Ojo, Forgeeks tiene un principio y es que Forgeeks no da la solución. Geeks hacen las preguntas, o bueno, le pide a sus mentores hacer las preguntas adecuadas para que la persona vaya llegando a la solución, porque es realmente la forma de aprender. Si yo te doy a ti ya la solución, no desarrollas ese proceso crítico para poder llegar a ella. Entonces, nos tomamos muy en serio eso, por lo que te digo, somos programadores que queremos enseñar de tecnología y eso para nosotros es muy importante. Y luego, la otra parte es la mentoría ya de carrera. Por un lado, cuando una persona se gradúa, tiene un servicio de apoyo en la búsqueda de empleo, un servicio de carreras, donde aprenda, eh, bueno, más que aprenda, como que adquiera esa habilidad que de pronto no tenía, que en muchos casos nos pasa, de cómo desarrollar un buen currículo, cómo prepararse bien para entrevistas, cómo mostrar que realmente la persona sabe y que siga desarrollando cosas. Pero luego también pasa que con el tiempo, uno que otro estudiante no pasa tanto, pero es la muestra de que sí es cierto que son ilimitadas en el por vida. Hay estudiantes que nos escriben que ahí sí le pedimos, mira, habla directamente conmigo para yo remitir, porque no las van a poder encontrar directamente en la plataforma, porque las mentorías en la plataforma son para los estudiantes que en ese momento están estudiando. Hablan conmigo y nosotros nos encargamos de poder canalizar el mentor adecuado para esa necesidad, porque muchas veces me vienen que aprendieron con React en la academia, pero en la empresa están trabajando con Angular y tienen unas dudas. Entonces, claro, nosotros nos encargamos de buscarle el mentor que le pueda prestar ese servicio y ayudarles a poder encaminar las dudas que tienen ya en el área profesional. Mola, mola. Son cosas que al final suman a la hora de hacer un bootcamp, pues tener esta opción y no tenerla es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir uno. Y un poco más de forma general, ¿qué tipo de red flags, green flags ven a la hora de elegir ya sea una formación online o presencial, sobre temas tech, que es lo que nos interesa aquí en este podcast? Bien, bueno, te tengo una muy actual, que es el tema de la IA. Ya hemos visto cómo el mercado se ha inundado de propuestas con IA, pero cuando revisas el contenido, perdón, el contenido al final es, bueno, sí, te hago jugar con ChatGPT, con Gemini, con Claude, con lo que sea. Lo estoy analizando un poco por hacer el chiste, pero realmente termina siendo un poco así. O sea, es unos días en los que te enseñan a hablar un poco con una inteligencia artificial, en este caso con un LLM o un chatbot, que te ayude en eso. Eso es útil, puede ser útil, pero la gente cree que es, ¡buah! Este es un curso con IA. Y se pueden imaginar otras Sí, cosas o que ya luego soy pueden experto en llegar, IA. exactamente, que luego pueden llevar a una desilusión o un conflicto.
Nosotros buscamos evitar un poco esa situación y de hecho, solo el de software en este momento está saliendo con IA porque todavía no tenemos el otro y no vamos a hacer eso de simplemente meterle un chatbot y ya. Estamos trabajando realmente en programas que van a meter la IA como algo nativo del proceso, ya sea de software o sea del proceso de trabajo con datos, y nos tomaremos un tiempo para salir, pero sabemos que será algo bueno. Luego, Exacto. green flags, o bueno, otro red flags puede ser también que, bueno, que siempre esté el tema de, pero te vas a escribir, pero te vas a escribir. Sabemos que hay técnicas de ventas, obviamente todas las empresas las aplican porque si nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo para tomar una decisión, entonces hay que ponerle coto. Pero cuando es más importante, cuando te inscribes, que realmente explicarte las cosas, el preocuparse porque realmente entiendas lo que se te está proponiendo, creo que eso también es una red flag. Luego, una green flag, justamente en ese caso en particular, porque lo considero muy importante, es el opuesto. Que realmente haya una intención de contarte cosas. Que si es necesario tener 3 llamadas, pues se tienen 3 llamadas. Y por otro lado, que tú también puedas identificar que ciertamente hay un equipo por detrás, que veas que hay un acompañamiento con los estudiantes, eh, y sobre todo que puedas sentir que es el espacio, ¿vale? Porque aquí también hay un tema de responsabilidad, y es que a veces no somos conscientes de si una metodología de estudio es para mí o no. Y lamentablemente nos damos cuenta tarde. Y eso genera frustración, no lo disfrutamos igual y demás. Eso también es muy importante y nosotros procuramos explicarlo muy bien. Oye, esto es un intensivo. Son 3 días a la semana, pero además de esas 3 horas, 3 días, cada día de la semana, tú tienes que dedicar 3 horas más cada día de la semana. O sea, nosotros le pedimos a la gente que dedique al menos unas 20, 30 horas durante toda la semana entre las clases y fuera de clases, porque es intensivo. Entonces, eso es muy importante, que sientas que realmente te están explicando las cosas en detalle y que la gente no se corte en preguntar, porque al final es un producto para ti y vas a hacer una inversión económica que sabemos que tampoco es cualquier cosa. Entonces, yo creo que esos son varios de los elementos, eh, green flags que se pueden plantear, y bueno, obviamente que sí, la trayectoria de la empresa, etcétera. Sí, sabemos que un bootcamp, seguro como lo enfocáis vosotros, es la metodología no la mejor, pero sí correcta. Ahora mil metodologías para aprender data science. Y hay que decir que tampoco es para todo el mundo. No todo el mundo puede ponerse 16 semanas a dedicarle el tiempo que se merece. O sea, sí que es una forma muy buena de hacerlo, pero hay que ser conscientes de dónde estamos entrando, lógicamente. Así es. Vamos a hablar ya de IA, que lo hemos mencionado 3 o 4 veces ¿Vale? y seguro que la gente tiene curiosidad. Eh, Hemos hablado de la IA, de que en los bootcamps se enseña IA. En algunos casos se enseña IA desde el punto de vista del, pues, prompt engineering, que no es lo que estudias para decir soy experto en IA. Saber escribir un buen prompt, sí que sabes de IA porque ya sabes más que quien no sabe utilizar ChatGPT o cualquier otro LLM, pero sí que hay que diferenciar entre ser experto en IA y saber de IA con saber preguntar a ChatGPT y conocer los generadores de imágenes, de vídeo. Hay una diferencia, pero lo que yo quería preguntarte era sobre el uso de la IA en lo que es la propia formación. Cómo la IA realmente puede ayudar a formar a la gente, no como, bueno, como herramienta, básicamente, como algo que los alumnos pueden utilizar para aprender, que tiene relación con lo que has dicho antes de no dar la solución de los mentores. No queremos que los mentores, yo vaya como alumno y le pregunte algo y me diga, sí, esto se hace así, que es lo que ChatGPT te diría, esto se hace así, te daría el código, lo copias, lo pegas y a correr. Eso no sería el punto de vista, pero sí entiendo que hay formas de utilizar la IA para formarte y sacarle provecho realmente. Sí, de hecho, nosotros tenemos algo similar, pero justamente evitamos eso último que contaste de preguntarle a ChatGPT. Nosotros tenemos mucho de IA involucrado dentro del proceso educativo, pero incluso desde la creación. Con los años hemos venido, bueno, los últimos 2 años hemos desarrollado
una aplicación dentro de ForGeeks Academy que se llama LearnPack, que por un lado es la suite de ejercicios autocorregidos y de contenidos de ForGeeks, pero que también nos ayuda, nos acelera en el proceso de creación de esos contenidos por medio de IA para organizarlo mejor, etcétera. Lo que nos permite una mayor adaptabilidad. Donde nos tardamos es en la toma de decisiones, pero porque evidentemente hay un proceso de razonamiento que también usamos guías para ello, lo debatimos, lo contrastamos, ese tipo de cosas. Lo digo para que la gente vea la importancia de saber utilizar adecuadamente la IA incluso en el día a día. Pero luego también tenemos nuestro propio ChatGPT interno. Nosotros tenemos un mentor que se llama Rigobot, que es un mentor de 4Geeks basado en IA, que está entrenado con todos los contenidos de 4Geeks, pero que además también ha sido entrenado mediante un método socrático para hacer justamente lo mismo que le pedimos a los mentores, no dar la solución. Obviamente Rigobot se sabe la respuesta a los problemas, pero tiene prohibido, por así decirlo, sino decir cosas orientativas, porque claro, tiene la habilidad de poder también ver en qué estado está el código y decir de la misma forma, bueno, a lo mejor te falta usar esto, pero no le dice cómo lo tiene que usar, sino que simplemente le va dando algunas pistas para que la persona lo pueda usar. Esto va a la par de todo lo que te he contado antes. O sea, así está la idea, digamos, adecuada de todo el proceso es, estás haciendo tus ejercicios, consultas con Rigobot, si hay cosas que no has logrado entender todavía o no has sabido hacer que Rigobot también te las explique, pues puedes preguntar en los canales públicos que tenemos de apoyo a los estudiantes. Si eso no es suficiente porque quieres ver algo en concreto, más privado y no sé qué, ya escalas justamente a la parte de las mentorías como tal. Entonces, sí, hemos entendido que la IA ha venido para quedarse, que es una herramienta muy útil y que como toda tecnología será positiva o negativa en función de cómo la uses. Nosotros lo estamos usando de forma positiva. La gente sabemos que usa ChatGPT, Gemini o cualquier otro chat fuera, va a tener habilidad para poder usarla, pero también sabemos cómo la usa y es justamente la gente tiende a buscar ya la solución. Aquí no podemos permitir que la gente encuentre la solución por medio del chat porque la obligación es pensar para aprender. Entonces justamente lo hemos hecho con ese enfoque. Sí, mola. Al final hay que utilizarla de forma responsable para que sea útil, porque rápidamente se puede convertir en algo que vaya en tu contra como formadores. Y la IA pues te habla mucho de que pues ahorra tiempo, optimiza tareas y desde este punto de vista y el vuestro pues es lo que hace porque puede quitar carga de trabajo a los mentores de quizá consultas que sean más sencillas o que este bot lo pueda responder más fácil para que ellos se centren en las cuestiones de mentorización que realmente necesitan de un humano para ser resueltas. Por lo menos con el estado de la IA actual aún hace falta los humanos. Quizá dentro de 3 años ya no haga falta ni mentores, pero bueno, en el día de hoy, 2025, Sí, sí que esto es una duda. yo ahí tengo una opinión muy personal, es que la IA va a estar en muchísimos lugares, pero yo creo que el humano por mucho tiempo va a ser necesario. No por una cuestión de capacidad o no de la IA, ¿vale? Es verdad que todavía le faltan muchas cosas y lo notas. ¿Cuál es la diferencia? La IA lo puede sacar muy rápido, mientras que nosotros nos llevará mucho tiempo. Pero luego, digamos, en la carrera de fondo, te das cuenta que el humano todavía va más allá. Pero en realidad, sobre todo, lo más importante en el proceso educativo, y lo decía en algún momento en una entrevista, es que el proceso educativo no es simplemente la transmisión de información. O sea, es un proceso muy, digamos, no humano, animal en general, porque los animales también aprenden de sus padres y demás. Y para eso necesitas de otro humano en ciertos aspectos. ¿Cómo gestionas la frustración? ¿Cómo gestionas situaciones externas que también te están afectando? Ahí el humano tiene una mayor capacidad de comprender qué está pasando, de leer entre líneas la situación y de dar, digamos, de una forma romántica un abrazo a esa persona en ese momento para hacer más llevadero su momento y que pueda llegar mucho más lejos. Sí, sí, desde luego yo también opino como tú, que en la parte humana, sobre todo en la formación, hay cosas que cuando tú le preguntas a ChatGPT algo o cualquier otra IA, hay una parte subjetiva en la pregunta, ya sea pues expresión corporal o
entonación en la pregunta que un humano pues sí detecta y una IA pues de momento no. Entonces, y ni creo que lo pueda conseguir, al igual que puede entender un humano cómo comunicarse con otro humano. Por eso somos todos humanos. Y creo que de momento hace falta mentores. Hablando de IA un poco más, que al final pues nos vamos a cansar, pero bueno, hay que comentarlo. Detección de trabajos hechos con inteligencia artificial. ¿Cómo se detectan? Si es que ocurren. ¿Es un problema que encontrar algo hecho con IA? Ya dentro de la academia, y también si quieres comentar, extrapolarlo un poco a otros sectores formativos de institutos, colegios, universidades. Sí, a ver, aquí a mí me Es parece un melón que esto, ¿eh? Esto no, es... a ver, bueno, no me cierro y tampoco temo nada. Lo que pasa es que creo que hay que hacer un ejercicio responsable de entender esto. Usar la IA está bien, pero tienes que entender cuándo, cómo y por qué. Si tú estás aprendiendo, usar la IA no te ayuda a aprender, a menos que la uses para, oye, mira, está este código que lo he encontrado, no lo entiendo, quiero entender por qué funciona y cómo funciona. Eso es un uso correcto. Pero tengo un ejercicio, tengo un proyecto, IA, házmelo, por la razón que sea, no tengo tiempo, no lo entendí, quiero salir adelante, lo que sea. La única persona que es víctima ahí eres tú, independientemente de que sea un fraude y que engañaste a la academia, a tu colegio, a la universidad. La real y única víctima principal ahí eres tú. Porque si tu propósito realmente es aprender, el camino para aprender es uno solo, con distintas pequeñas variantes en la forma, pero es uno solo y es hacer las cosas por ti mismo, learning by doing, como uno de nuestros principios justamente, Sí. y no que otro te la haga. Porque me pasa también, hay gente que luego de que se gradúa se pone a hacer tutoriales todo el tiempo. Y no, sí, he hecho tutorial y este tutorial y este tutorial. Le pongo una prueba de programación en vivo y como en ese tiempo no han programado, sino que han seguido cosas, se dan cuenta de cómo se les ha deteriorado la capacidad de programar. Lo mismo pasa aquí. Entonces, la detección, sí, hemos tenido casos. Hemos tenido casos donde ha sido detectada la IA y según el caso, pues bueno, podemos pasar de un quiero que lo hagas de nuevo, porque al final lo más importante es que aprendas, o si ya definitivamente ha sido un tema de que has estado con un conjunto de oportunidades adicionales y además vienes y me haces esto, pues bueno, lamentablemente tú no estás comprometido con tu propio proceso y pues no puedes continuar en la academia porque estás cometiendo un fraude contra el propio contrato. De hecho, en nuestras normativas está prohibido Lo pone ahí, ¿no? sí, está prohibido la copia o la generación de resultados por medio de IA. Y si usaste la IA, por lo menos sé capaz de explicarme qué ha pasado. Porque ese es el principal punto donde nosotros descubrimos a la gente. Tenemos las sospechas. Y la gente, por lo general, nos ha enterado del código y no se ha ni preocupado de entender qué ha hecho. Y no me importa si ahora estoy aquí dando un montón de tips de cómo lograr sacar el pulso con IA. Me da igual, porque a mí lo que me interesa es que tú entiendas. Y si tú entiendes, Bueno. aunque usaste la IA, genial. Porque de paso te estás preparando al futuro donde la IA lo va a hacer por ti, pero tú lo entiendes. Para mí lo más importante es que una persona haya entendido. Luego, evidentemente, están las reglas. Y con esto ya cierro esa idea. Si está prohibida la IA, estás cometiendo fraude. Así de sencillo. Y la IA, quieras o no, de una u otra forma tiene su propio estilo de hacer las cosas. Y eso, a veces más difícilmente que fácilmente, igual es detectable y te va a tocar demostrarlo. Se nota, si estás aprendiendo a programar desde prácticamente cero y te da algo la IA, pues dices, un código muy chulo. Pero si lo ve alguien que sabe programar y lo ve, va a decir, esto sí, igual que cuando le pides texto normal, un párrafo de algo, se nota mucho cuando está hecho con IA y cuando no, pues el código, un profesional programador puede perfectamente detectarlo. Sí, Y al final, yo lo veo también, un bootcamp al final es algo que va antes del mundo laboral y que al final vas a hacer una cosa muy parecida de lo que has hecho en el bootcamp. Y si en el bootcamp estás aprendiendo a base de cogería y pegaría, o sea, copiar un código y pegar el código,
cuando llegues al mercado laboral y seas consultor, por ejemplo, y te pidan hacer algún trabajo y lo hagas con IA, pues quizá en el momento tienes satisfacción porque dices, qué bien, me he terminado ya, me voy a jugar al pádel y perfecto. Pero el día siguiente llega el cliente y tienes que explicarle tu solución o tu código y no sabes ni por dónde cogerlo, pues ahí es un problema. Como tú decías, si sabes explicarlo, pues bien, porque el cliente te dirá, vale, ok, me gusta el modelo, pero si no, pues también tienes un problema. Porque en un curso de formación, bueno, te pueden dar el título y guay, pero ya en el mercado laboral, no entender lo que has hecho es un problema mayor, entiendo yo. Sí, tal cual. Y es justamente el debate que tenemos de cara a los cursos que estamos desarrollando de IA nativo, que es, vale, sí, le vamos a decir que pueden usar la IA, pero ¿cómo hacemos si a la vez queremos que aprendan lo que la IA está haciendo? Entonces, por eso es que nos estamos dando el tiempo de entenderlo bien, de hacerlo adecuadamente. Habrá partes que no les permitamos usar la IA y habrá momentos donde digo, ok, a partir de esta parte del curso todo es IA y no importa. Porque en un mundo en el que la IA lo va a hacer todo en algún momento, lo más importante va a ser la habilidad que tienes para comunicar lo que quieres que haga, eso por un lado, y luego la comprensión desde la base de lo que va a hacer para que luego puedas comprobar o determinar que sí ha hecho lo que tú quieres que haga. Y esas van a ser las habilidades Claro. del futuro. Pero es que si lo vemos, quienes ya hemos estado en posiciones de liderazgo, es un poco lo mismo cuando una persona junior entra a tu equipo. Tienes que saber comunicarle qué es lo que quieres y tienes que tú también tener nociones de lo que está haciendo para entender cuando te lo entregue si ha hecho lo que tú estás esperando que haga. El director de una empresa que nunca se dedicó a programación y le dice a un programador, hazlo, a lo mejor a nivel visual le ha entregado todo lo que quiere, pero a lo mejor por detrás no es ni el mejor producto, ni realmente está haciendo lo que debería. Y esas cosas obviamente solo las puede saber una persona que tiene esos conocimientos técnicos y está supervisando ese desarrollo. Con el tiempo seremos supervisores de IA más que programadores, de hecho. Sí, ya está ocurriendo y en un futuro, pues seguro que más. Quiero hablar ahora sobre el mercado laboral. Sí. Cuando alguien hace un bootcamp, pues es para trabajar, no por amor al arte, normalmente. A lo mejor en algún caso puede haber de quiero aprender data science y ya está, pero normalmente es para trabajar después. Vamos a hablar de data science, que al final es el tema. ¿Qué perfiles o qué tipo de empresas o en qué sectores puede encajar mejor un científico de datos que termine un bootcamp por Geeks? Sí, nosotros tenemos muy claro que el principal tipo de empresa para un data scientist es una empresa mediana a grande. Bueno, más grande que mediana en realidad. O sea, ¿por qué? Porque una empresa que va a generar muchos datos dentro de sí, el negocio puede estar también muy entregado a datos y, o generar muchos datos de la operación, y es ahí donde realmente puede ser muy útil. Que puede haber alguna startup que justamente su enfoque sean los datos y pueda tener espacio ahí, sí. Que puede ser una startup que sigue siendo pequeña, pero que ya está generando o trabajando con muchos datos, también. Pero por lo general, donde realmente va a haber más cabida y comprensión de ese rol de data scientist, va a ser en empresas que ya tienen cierta estructura, qué sé yo, hablemos de empresas de 500, 1000 empleados, cosas así, donde evidentemente hay una necesidad muy clara de trabajo de datos, no solo a lo externo, sino también a lo interno. Las empresas se están dando cuenta de que hace falta científicos de datos cada vez más porque se generan un montonazo de datos. Todas estas IAs de las que hablamos, ChatGPT, se entrenan con datos y hace Justo. falta gente que sepa entenderlos, procesarlos y dárselos a algún modelo para sacar conclusiones. Sí, sobre todo porque una empresa que va Em, a trabajar en un proyecto de IA, lo que más va a buscar, de hecho lo veía en un artículo, creo que salió hoy en un medio, eh, se requiere una persona que, como tú decías también al comienzo, que sepa de IA, que sepa crear la IA, no de simplemente usar los datos. Entonces, evidentemente, va a ser una persona que ya tiene experiencia, que todo lo demás. ¿Dónde puede entrar una persona de ciencia de datos y especialmente un junior? Justamente
procesamiento o preprocesamiento de esas cosas que va a requerir la IA, y en espacios donde justamente hay que aportar mucho valor de organización, de ordenamiento, de estudio de esos datos, porque de pronto la empresa no lo ha hecho. Y luego, si quieres, te cuento una anécdota que me pasó el año pasado en Estados Unidos. Sí, cuéntala ya. Vale. Sin O sea, problema. estaba en Estados Unidos visitando amigos y un día voy en el coche y en la radio ha salido un anuncio sobre estás necesitando gente que organice tus datos y no sé qué. Y yo me quedé pipando. Y es como que, ok, esto creo que no lo escucharía nunca en mi vida en España, para que veamos el nivel de cómo se maneja justamente el mundo tecnológico allá. Ahí está la cuestión. Cuando tú dices que las empresas cada vez más se están dando cuenta de esa necesidad, en Estados Unidos hay una necesidad tal que ya sirve hacer un anuncio por radio ofreciendo perfiles Sí. de ciencias de datos. Claro. Tú aquí en España estás en LinkedIn y hay muchos de ciencia de datos o cualquier de estas páginas, pero por radio, el boca a boca de, oye, en esta empresa hace falta un ingeniero de datos. No es lo que se escucha No, no. normalmente De por la programadores calle. puede ser, pero de ciencia de datos sigue siendo ahí un Sí. poquito más pequeño el sector. Y esto habla del nivel de transformación digital que hay actualmente en España, porque no es que en España haya menos empresas o estemos menos, o hagamos cosas menos interesantes o generemos menos datos, sino que simplemente no hemos dado el paso de empezar a incorporar estos perfiles a las empresas. Sí, a ver, obviamente el COVID tuvo un buen impacto en eso en cuanto a que obligó a mucha gente a entender la necesidad de la digitalización, pero igual se ha quedado en un primer punto de, pues monto una tienda, monto una web para que la gente sepa dónde estoy, aparezco en Google Maps, qué sé yo. Pero sí, creo que todavía, no sé si, creo, bueno, sí, me voy a mojar. Yo creo que también tiene que ver con la naturaleza del mercado empresarial español. Es un 92, 98% micro y pymes, y obviamente eso hace que haya menor capacidad para costear la inversión que requiere el trabajar con datos, que tampoco es demasiado, pero bueno, una micropyme, dos, tres personas no se pueden permitir eso. Pero bueno, también hay alternativas. Está la opción de que te formes de tal forma que tú tengas ese conocimiento, es una inversión para ti, para el presente y para el futuro. Y bueno, ya verás si ojalá tu empresa crezca al punto donde puedas ir incorporando gente que también lo haga. Pero sí, definitivamente, como tú lo has dicho antes, en un mundo orientado a los datos, hoy y cada vez más, se hace muy importante que ese conocimiento lo tengamos por nuestra propia cuenta o a través de una persona que forme parte de nuestro equipo. Sí, como decías, pues en España pymes tienen que recurrir normalmente a consultoras más grandes para poder utilizar sus datos, porque yo me dedico a alguna consultoría y trabajamos principalmente, bueno, también en alguna empresa grande, pero sorprendería, no sé si estás al tanto un poco del estado de España en transformación digital y demás, pero te sorprendería el nivel de poca conciencia de utilidad de la ciencia de datos y con lo poco con lo que ya eh, se ve que merece la pena invertir en ciencia de datos. No hace falta hacer ningún modelo demasiado pomposo ni ningún análisis ultra avanzado. Simplemente con un poco montar una infraestructura donde la gente pueda consultar los datos de forma fácil, tomar decisiones basadas en datos de forma pues sencilla y en equipo y demás, ya es un gran avance que actualmente no se está haciendo casi en ninguna empresa. En realidad, Pyme, sobre todo. en realidad me ha gustado mucho eso que has dicho, porque es cierto, o sea, es muy probable que mucha gente se imagine de que, o sea, puede haber los dos extremos. La gente se imagina que ciencia de datos es hacer un montón de cosas en Excel, que no, aunque también puede haber mucho Excel, porque también es válido, lo importante es que te funcione para lo que vas a hacer luego, pero sí puede ser que mucha gente se imagine, wow, me quiero meter con datos y entonces tengo que montar una infraestructura y todo lo demás. No, las máquinas de hoy en día son altamente potentes para poder permitirte eh, desarrollar tu proyecto de datos, evidentemente a cierta escala, por supuesto, pero perfectamente lo puedes hacer ahí. No significa que si meto a una persona de datos también tengo ahora que involucrar a un montón de infraestructura. No de momento. Puedes empezar con unos muy pequeños pasos, pero también te sirven para ir aprendiendo del beneficio de trabajar tus datos, y en la medida en la que lo vayas viendo y que
vayas notando el valor que eso te aporta y el beneficio que te trae hacer eso, pues ya irás incrementando la inversión e incorporando nuevas técnicas o nuevos enfoques, nuevas prácticas dentro de todo el mundo de tus datos. Pero en realidad puedes empezar por algo muy pequeño y te puede apalancar un montón y potenciar mucho el negocio muy rápidamente. Exacto. Una buena noticia para los científicos de datos que terminan un bootcamp es que nunca terminan de aprender. Siempre el learning by doing no termina para nada cuando terminas el bootcamp, sino que en la empresa, en el día a día, estás continuamente aprendiendo de cosas que no sabías, cosas nuevas que van saliendo y es oportunidad para en el bootcamp, por lo que comentábamos antes, adoptar esta mentalidad de mente abierta y al enfoque de aprender con lo que información nueva que te está llegando y no solamente de aplicarla, sino de entender el mecanismo de cómo aprendes y tu mejor forma para aprender, porque eso sigue ocurriendo cuando te metes a una empresa a trabajar o montas tú tu propia empresa de data, Sí, así lo cual es, es muy bueno. así es. Hay que tirarse al agua, hay que intentarlo, hay que sacar las cosas, los datos están ahí, lo que hay es que poder obtenerlos, poder organizarlos, procesarlos y comenzar a mostrar el beneficio. Y en función de eso, ya lo demás va viniendo un poco solo. A medida que aprendes de unos datos, vas entendiendo cómo empezar a procesar otros. Y creo que en tecnología en general, lo que tú dices, siempre hay que estar aprendiendo, siempre hay que estar actualizándose. Y cuando estamos en un mundo en el que cada vez la tecnología está más presente, hasta quienes digan que no están en tecnología, tienen que hacerlo. Hoy en día, un médico tiene que aprender de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. O sea, es un mundo en el que todo el mundo va a tener que estar en constante aprendizaje para no quedarse atrás. Sí, y a mí, lo has comentado antes, el tema del proyecto final este de las bicis, que a mí me ha hecho, te lo comentabas de que es un modelo para predecir pues cuántas bicis van a haber en tal parada tal día. Eso me ha interesado porque aquí en Murcia, por lo menos donde estoy yo, nunca hay bicis al lado de mi casa y tampoco creo que haga falta ser un genio para poner ahí un par de bicis más. Pues Ni nada, hace falta ningún modelo. Hay que si, venderles el modelo al Ayuntamiento de Murcia, ¿eh? si encuentras que el Ayuntamiento de Murcia eh, exponga esos datos, te pongo en contacto con los chicos de aquel proyecto para Sí, que lo sí. lancen también con Murcia. Pues sí, totalmente, porque vamos, aquí es un desastre. Pero a lo que iba era que en Data, cuando tú haces un proyecto de, por ejemplo, este que decimos de las bicis, no es que estés aprendiendo a ser un experto en stock de bicis en ciudades, sino que estás aprendiendo a ser un experto en predicción de stock, que eso en temas de logística en grandes empresas, pues es igual, lo que hace que en vez de utilizar número de bicis, pues número de tal producto, en vez de utilizar paradas, utilizas en tal tienda y puedes extrapolar perfectamente diferentes modos a diferentes sectores. O sea que no por ejemplo, que hay muchos casos de ciencia de datos en la medicina, pues no es que seas un científico de datos experto en medicina, sino que te dan otro contexto y también vas a saber aplicar esos conocimientos a otro sector. Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo contigo. Ok, ¿se te ocurre, hemos hablado de salidas, pues obvias, ¿no? De empresas grandes, consultoría, alguna salida que no sea tan obvia, que dices tú, algún alumno que empezó a trabajar en un sitio que dices tú, ¿cómo has acabado ahí? En ese evento en particular, no, la verdad, pero sí te puedo decir que hemos tenido casos en otras ramas. En Data Science en ese momento no lo tengo, pero sí, y es muy grato ver cómo la gente simplemente porque desarrolló una habilidad sigue trabajando en ello, a veces en proyectos personales que terminan siendo grandes. Y bueno, es parte de lo satisfactorio que tiene estar en el mundo de la formación, que es como un sí, se pudo. Exacto. Vale, para cerrar un poco ya con las preguntas, ¿qué crees que hemos comentado un poco antes del futuro de la formación, pero digamos, 2 años vista?
¿Cómo crees que va a cambiar la formación de lo que hacéis vosotros, del tema tecnológico, ya no solo data science, sino un poco todo lo que es programación y demás? Sí, bueno, te mencionaba antes también que la IA obviamente va a estar en todo, se está convirtiendo en una herramienta omnipresente y eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que cambiarán cosas a nivel de la formación, seguramente las formas, las herramientas, ciertas técnicas, pero creo que el fondo siempre va a estar y siempre va a ser el mismo, que es tienes que hacer las cosas para aprender, tienes que esforzarte por ti mismo, no es simplemente que algo esté resuelto o ya fácilmente hecho, sino que todo está en comprender el proceso, tener las bases y demás. Luego, ¿cómo se va a transformar? Pues bueno, creo que llegarán nuevas evoluciones de mentores con IA como el que tenemos nosotros, que tal vez vaya un punto más en el que incluso puede estar haciendo un seguimiento de todo tu desempeño y cuando entregas un proyecto y que pueda entender todo y que termine entendiéndote con una super personalización Ujú. de todo lo que tú has ido entregando. Evidentemente se va a potenciar mucho el tema de recursos más digitales, la, la realidad aumentada, entre otras cosas, porque al final vivimos en un mundo en el que cada vez como que se va incrementando la necesidad de más interacción para poder hacer llegar la información y los conocimientos. Y bueno, al final el aprendizaje y la memoria tienen un componente emocional. Entonces, mientras tengamos una estimulación más positiva, mucho más probable sea que generemos recuerdos y memoria con respecto a esos aspectos. Luego ya con O respecto al sea, básicamente contenido, la bien. personalización de la formación, que sea tanto la IA como los mentores quien termine entendiendo mucho mejor al alumno y le puedan proporcionar en cada momento pues la mejor solución posible en base a filtración previa. Sí, eso creo que se viene viendo en tendencia en los últimos años sin IA. Imagínate ahora con IA que evidentemente va a poder llevar un tracking y que va a poder entender con eso cómo hablar. Así que por ahí va a ir mucho. Creo que también hay muchas cosas que van a volver a back to the basics, como te digo, porque si la IA ya lo va a hacer, lo importante va a ser el fundamento, el comprender lo que hay por detrás. Más que nunca van a ser necesarias las habilidades sociales, comunicarnos, leer. Y esto lo digo con mucho énfasis porque una de las cosas que nos pasa muchas veces en For Geeks Academy es el problema de leer. Hay muchos estudiantes que a veces no, que no entendido y resulta que no habían leído con detalle. Y es una cosa que hoy en día, con una IA que nos entrega tanta información y demás, se va a volver muy importante volver a leer con criterio y esas cosas que parecía que en los últimos años se habían perdido un poco. Entonces, sí, va a ser habilidades sociales, fundamentos, la base, y luego sí existirán algunos grupos que serán formaciones muy especializadas, porque evidentemente toda esta tecnología también se tiene que fundamentar en ciertos conocimientos muy específicos, por supuesto. Ujú. Vale, pues muy bien. Yo creo que ya no tengo tiempo para mucho más. Quiero hablar ya por fin de esta colaboración entre 4Geeks y Nosfera. Como sabéis, este es un podcast sobre ciencia de datos, tanto para gente intermedia como gente que está interesada en aprender más sobre este sector. Y por eso, Innosfera tiene a su disposición una beca de 2.400 euros para otorgar a los oyentes de este podcast. Podéis acceder al código para esta beca en la newsletter de Innosfera. Tenéis los links para suscribiros a la newsletter en la descripción. Y os deseo que le echéis un ojo a este bootcamp porque realmente creo que puede merecer la pena. Marco, ¿tú qué opinas sobre estas becas de Innosfera? Sí, o sea, al final yo creo que la formación siempre es importante y si además, si en algún momento te ves un poco apurado desde el punto de vista económico, pero realmente quieres hacerlo, pues una beca así es, creo que una gran oportunidad. No porque tenga que ver conmigo, no porque tenga que ver con Forlis Academy, sino porque creo que realmente el aprendizaje y la actualización es sumamente importante. Por eso es que realmente yo estoy aquí, porque creo en lo que enseñamos y en lo que hacemos.
Así que aprovechadla quienes podáis y queráis. Lo más importante obviamente es querer, es el compromiso, es la dedicación, esa disciplina para con el estudio, porque de verdad que dará muy buenos resultados. Ujú. Tenéis ya la información ahí en la descripción y para información sobre lo que es el bootcamp en concreto, pues tenéis el equipo de 4Geeks, que son maravillosos. Podéis preguntarle también lo que queráis. Encantadísimos. Esto es todo por este episodio. Gracias por estar con nosotros y abrir la temporada. Te seguiremos, te pondremos por aquí el LinkedIn, Instagram de 4Geeks o redes sociales de 4Geeks para que también lo Fenomenal. tengan en el radar. Y pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. De verdad que espero que este proyecto tenga mucho futuro, porque además es una conversación amena, pero que no teme profundizar y no teme también de pronto ampliar la conversación a otros temas, lo que creo que resulta en una conversación bastante interesante y nutritiva. Pues perfecto. Estamos en contacto. Seguro. Chao. Adiós. Puedes escuchar los episodios de Innosfera en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Encontrarás nuestras redes sociales en la descripción.